De Tijuana, Baja California, a saludar al corresponsal de la revista Proceso en Washington, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, don Jesús Esquivel, para que nos dé su opinión sobre las lágrimas de cocodrilo de Donald Trump, este discurso en el que se pronuncia contra el nacionalismo blanco. Creo que es la primera vez que escuchamos a un Donald Trump decir estas cosas, un Donald Trump que se queda corto ante incluso, esa es mi opinión, las declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, quien cataloga de terrorismo lo ocurrido en El Paso, Texas. Días convulsionados, mi querido Jesús Esquivel, te escuchamos. Buenos días, Vicente. Pues, ¿cómo ves todo esto que está ocurriendo, todo lo que se dice, lo que se hace, lo que pasa a ambos lados de la frontera? Pues mira, en primer lugar, Trump creo que está abordando un tema que él ha generado a través de sus mensajes racistas, xenofóbicos, en contra de los inmigrantes y sobre todo los mexicanos. No olvidemos que así inició su anuncio de búsqueda de la nominación presidencial por el Partido Republicano en 2016, y a través de sus políticas migratorias ha venido fomentando esta situación. Lo ocurrido en El Paso, Texas, con este asesino, está muy claro. El manifiesto que había colocado en las redes sociales exponen un reflejo de lo que es la Casa Blanca de Donald Trump, y el mandatario en este mensaje a la nación estadounidense, como tú dices, se quedó corto, porque solo habló de revisar las leyes de salud mental, mira qué ironía quien lo dice, y acelerar el castigo con la pena capital a este tipo de asesinos masivos. El tema de la masacre en El Paso, de las 20 personas, 7 mexicanos, y de los 9 en Dayton, Ohio, hay una diferencia clara. El del Paso se está ya manejando, desde ayer lo anunció el gobierno federal, como un asunto de terrorismo doméstico, aunque no lo haya dicho Trump, porque en la televisión no le convenía tal vez hacerlo. No mencionó lo que le están exigiendo los demócratas ante una nueva tragedia de asesinatos masivos, el proponer al Congreso un proyecto de ley para evitar o suspender la venta de armas semiautomáticas, o para fortalecer también la revisión de los antecedentes penales de todas las personas que adquieren armas. Y es porque detrás de todo ello, no olvidemos, se encuentra la industria armamentista y la Asociación Nacional del Rifle, que invierte cientos de millones de dólares en todas las campañas a cualquier nivel gubernamental en los Estados Unidos, de demócratas y republicanos, que eso es lo que ha evitado que se modifiquen las leyes y se toque la famosa segunda enmienda, Vicente. La indignación se da cada vez que ocurre un caso como este, pero no creo que en medio de una campaña presidencial en Estados Unidos se tenga el respaldo suficiente para pedir lo que exigen los demócratas. Serán simples amagues, y no porque hayan sido en su mayoría hispanos los que perdieron la vida. Si no lograron conmover al Congreso los niños que fueron asesinados hace algunos años, menos esta situación en El Paso, Texas, Vicente. Vaya sociedad en la que vivimos, Jesús. Se maneja en redes en ocasiones hasta como memes, pero yo lo voy a rescatar porque es la realidad, la triste realidad. Cuando se trata de un pistolero del Medio Oriente, de origen hispano, incluso un pistolero negro, se les tilda de terroristas acá en Estados Unidos. Se trata de un pistolero blanco y se regresa este discurso de los problemas mentales. Así las cosas en un Estados Unidos tan convulsionado por cuestiones raciales y por culpa directamente de Trump y su discurso, Jesús. Pues se le está señalando como corresponsable de esto. Digo, no hay evidencia de que haya sido este asesino actuado por lo que dice Trump. Es lo que se está haciendo y es lo que refleja el Congreso. Obviamente es un resultado de las estrategias de Trump, pero yo reitero, Vicente, ya se le está tratando como terrorismo doméstico. Es como el caso de Timothy McVeigh. El gobierno federal ya lo está manejando de esa manera. Que no lo haya dicho Trump es otra cosa,
pero el Departamento de Justicia lo está procesando bajo el sello de terrorismo doméstico, Vicente. No lo dice Trump, pero lo dijo el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ayer. Habla de tomar acciones legales, incluso para buscar, si así lo considera la Fiscalía, la extradición a México. Habla de cosas interesantes, como incluso abrir proceso, demanda contra los productores de estas armas de fuego, si se puede. ¿Qué tan importante es este anuncio y el tono del secretario de Relaciones Exteriores sobre lo ocurrido en Estados Unidos? No tiene ninguna repercusión, es improcedente. Ese es un discurso, desde mi punto de vista, para México. No va a proceder. Perdón. ¿Pero por qué es improcedente, Jesús? Porque no pueden solicitar la extradición. La pueden pedir, pero no se las van a dar. ¿Por qué? Lo que no entiendo es por qué dices que es improcedente. Lo pueden solicitar, ¿no? Sí, pero no tiene ninguna repercusión. Estados Unidos no extradita ese tipo de casos y por eso te decía desde un inicio, el Departamento de Justicia ya lo etiquetó como un asunto de terrorismo doméstico. Ocurrió en el estado de Texas, una de las entidades que castiga con la pena capital. Por eso Trump habló de acelerar la ejecución de este tipo de personas. Todo tiene un contexto político electoral. Pero me parece que el discurso mexicano pues está hecho para los mexicanos. En Estados Unidos no tiene procedencia, pero hay otra cosa importante más allá de lo que diga Marcelo Ebrard o el propio presidente, que me parece está bien que lo haga, pero luego cuando hay injerencia a los asuntos mexicanos es cuando nos sentimos mal. Creo que la estrategia debería ser un poco más pragmática. Políticamente y judicialmente es improcedente lo que quiere el gobierno mexicano, por lo que te acabo de explicar, y lo sabe la propia Cancillería mexicana, pero eso no implica que no actúen en consecuencia. Qué interesante lo que mencionas, porque por décadas muchos activistas, organizaciones, diplomáticos, políticos han pedido una defensa efectiva de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos. ¿Esto no sería sentar un precedente de proteger los intereses de los mexicanos, incluso después de la muerte, para que de alguna manera se haga justicia por algo que ocurre en Estados Unidos, sí, pero que afecta a ciudadanos mexicanos? Sienta un precedente nada más de discurso político, porque hay cosas que se han hecho en ese sentido. Si tú revisas el historial de muchos consulados, y yo recuerdo un caso de un mexicano que fue asesinado en Las Vegas, porque lo vi, pero no se hace eco. En esta ocasión tiene una connotación distinta porque ocurre en una ciudad pegada a nuestro país, a México, con Ciudad Juárez, en donde el tema migratorio está en la agenda. De hecho, Trump hoy menciona que se requiere una reforma migratoria, pero jurídicamente son demasiados los casos, ¿no? Si se hace una investigación serían miles y miles, que por años se han defendido incluso los derechos de los mexicanos ya trágicos, asesinados hasta por atropellos automovilísticos, Vicente. Eso es normal. Ahora, pues obviamente con un micrófono distinto, pero te repito, es improcedente el asunto del caso de este terrorista doméstico en el asunto del Paso. Vas a ver que no va a llegar a ningún lado. El gobierno de Estados Unidos, por la bitácora binacional, tendrá que tomar la petición mexicana, pero hasta ahí. Eso sí, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que no va a mandarle ninguna nota directamente a Donald Trump, ni va a hablar directamente con Donald Trump, para no meterse en esta situación electoral, y creo que hace lo correcto el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dices tú que nada va a ocurrir por los tiempos electorales en el tema de las restricciones de armas en Estados Unidos. ¿Estamos literalmente sentenciados a prepararnos para la próxima masacre, para el próximo tiroteo masivo, entonces? No, eso yo no lo puedo decir, Vicente.
pues históricamente ha sido así, ¿no? Se me hace muy grave pronosticar asesinatos masivos. No, discúlpame. Digo, yo creo que más bien vamos a ver amagos en el Congreso Federal estadounidense. Un momento, Jesús. ¿Perdón? Tú me lo mencionaste en algún momento, Jesús. No va a pasar nada. Pero yo cuando estoy hablando no fue de no va a pasar de esta tragedia, sino de otro tiroteo masivo. Es básicamente prepararse para el que sigue, entonces. Estoy hablando de que en el Congreso Federal no va a pasar nada en términos de un proyecto de ley como el que quieren muchos demócratas, como exige la sociedad, para suspender la venta de armas semiautomáticas, para fortalecer la revisión de antecedentes penales de las personas que las adquieren. A eso me refiero, que no va a pasar nada. Digo, creo que nadie debería y debe pronosticar la muerte de personas, mucho menos en situaciones tan trágicas, sea en el país que sea, Vicente. Pues ahí le va. Si no se hace nada, si todo queda así, yo le pronostico que tarde o temprano vamos a tener otra tragedia así. Yo sí lo digo con todas sus letras. Jesús, también te quiero, para cerrar, felicitar por la presentación de tu más reciente libro. Veía por ahí la presentación en la Biblioteca Vasconcelos. Estuvo Carmen Aristegui, invitados especiales. Me da mucho gusto que hayas tenido éxito y que continúen los éxitos con este libro sobre el juicio del Chapo Guzmán. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias. Un abrazo, Jesús. Buenos días. Agregar Jesús otra cosa. Espera, agregar dime, otra cosa, que creo que es importante hablar del tema de lo que dijo Trump, y se me había olvidado. Él habló de restringir o revisar los reglamentos en las redes sociales y los videojuegos que sin duda propagan el odio, como dijo él, y generan que la juventud y los niños se familiaricen tanto con las armas. ¿Por qué lo digo? Porque es demasiado irónico. Si alguien se ha dedicado a propagar en las redes sociales la criminalización de los inmigrantes y además esta división tan profunda que tiene hacia los Estados Unidos, se llama Donald Trump. Nada más revisa su cuenta de Twitter. Pues a ver si los periodistas también le prestamos más atención a lo que escriben estos personajes y no nos pasa de noche o minimizamos sus declaraciones en redes sociales. Te mando un abrazo, Jesús. Buenos días, Vicente. Abrazo. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa